vamos después de lo que hemos disfrutado, porque hemos disfrutado de la presencia del Señor. ¿Cuántos han disfrutado de la presencia de Dios? Es hermoso cuando el Señor nos visita, ¿no? Cuando el Señor nos da esa bendición, ese regalo tan hermoso de estar en su presencia. Así que, hermanos, valoremos la presencia de nuestro Señor. Amén. Muy bien. ¿Cuántos aquí le gustan los conflictos? A nadie, ¿verdad? A nadie. Ahora bien, ¿por qué se originan los conflictos? Un conflicto generalmente se origina porque hay pensamientos opuestos, ¿sí? Nosotros somos seres relacionales, ¿verdad? Y por lo tanto necesitamos tener comunión con otros. El Señor nos creó con esa intención. De hecho, su deseo era que nosotros nos relacionáramos con Él. Cuando Él creó a Adán y Eva en el huerto, allá en el paraíso, Él deseaba que Adán y Eva tuvieran una relación con Él. Y como seres relacionales, pues, estamos sujetos a tener conflictos con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque pensamos diferentes, por diversos factores, por las culturas, ¿sí? Porque soy mujer y él es hombre, y los hombres y las mujeres no pensamos iguales. Hay muchos factores por los cuales vienen los conflictos, ¿no? Pero claro, el conflicto se origina porque cada uno cree tener la razón. Porque cada uno cree que tiene la verdad absoluta. Y por allí viene el conflicto. En el inicio de la creación, Dios le declaró una verdad a Adán y a Eva. Y esa era la verdad. Él les dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque iban a morir. Ahora la pregunta es, ¿creyeron Adán y Eva en las palabras de Dios? ¿Tomaron Adán y Eva esa verdad como una verdad absoluta? Ahora bien, pregunto, ¿es la palabra de Dios para nosotros la verdad absoluta o dudamos? Voy a volver a preguntar. ¿Es la palabra de Dios para nosotros la verdad absoluta o dudamos? Y quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál es el mayor conflicto que ha enfrentado el ser humano a lo largo de la historia? Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos y enséñanos a atesorarla, a ponerla por obra, Señor, a darle el valor que tiene, Señor, a darle el poder que ella representa para nuestras vidas, Señor. Señor, enséñanos. Padre Santo, tú has tenido la misericordia. Tú quieres hoy hablarnos acerca de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos y enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Wow. Qué palabra. Qué palabra. Y vemos acá, ¿no? Que Jesús les dice, os he dicho y no creéis. Os he dicho y no creéis. El Señor Jesús le había estado hablando a aquellos hombres. Les había estado diciendo que Él era el pastor, el buen pastor. La semana pasada la palabra nos hablaba de una iglesia y un pastor. ¿Cuántos aquí escucharon la palabra? ¿Cuántos aquí hicieron esa palabra parte de su vida?
aquellos hombres, Jesús les hablaba y les hablaba, pero ellos no podían creer. ¿Y por qué no podían creer? Yo creo que el Señor Jesús se los dice muy claro allí, ¿no? Él les dice que no podían creer. ¿Por qué? Porque no eran sus ovejas. Eso le dice el Señor Jesús a aquellos hombres. Y el Señor Jesús nos dice y nos pregunta en esta mañana: ¿creemos nosotros en la palabra de Dios? ¿Creemos nosotros en la palabra de Jesús? Y entonces el Señor Jesús le menciona 3 puntos o 3 aspectos importantes que una oveja de Jesús tiene. 3 características que nosotros... A ver, hago una pregunta. ¿Cuántos aquí son ovejas de Jesús? Pues hay 3 características que una oveja de Jesús necesita tener. Y lo primero que Jesús le dijo es que mis ovejas me oyen. Mis ovejas me oyen. Y vemos que Jesús le había revelado muchas verdades. Y lo que Jesús estaba predicándole a aquellos hombres no era sus pensamientos o sus emociones o sus deseos. Lo que Jesús le estaba predicando era palabra de Dios. Hermanos, la palabra que nosotros traemos a este lugar no son nuestras emociones, no son nuestros pensamientos, es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que decidir si creemos o no en la palabra. Y dice Isaías 40:11. Si queréis no lo busquéis, yo lo voy a leer. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en sus senos los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. O sea, eso estaba escrito en la ley, en la palabra, pero aquellos judíos no podían recibirlo, no lo estaban oyendo. ¿Sabes por qué no lo estaban oyendo? Porque ellos estaban enfocados en sus pensamientos. Ellos estaban enfocados en sus verdades. Ellos estaban enfocados en que ellos eran el pueblo de Dios. Eran privilegiados porque eran el pueblo de Dios. Ya eran el pueblo de Dios. A ellos no les interesaba si Jesús era el buen pastor o no era el buen pastor. Eso no era importante. Ellos eran el pueblo privilegiado porque habían sido llamados y habían sido escogidos por Dios. Hermano, no nos equivoquemos. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Tenemos el privilegio de conocer a Jesús. Pero eso no nos inhibe de oír la palabra, de escuchar, de estar atento a la palabra. Ahora bien, es verdad que aquellos hombres necesitaban creer. ¿Nosotros acaso nos está fallando la fe? ¿Hay alguien aquí que su fe se está debilitando? ¿Necesitamos fe, hermanos? ¿Hay alguien aquí que necesita que su fe sea avivada? ¿Necesitamos creer? Pues te voy a decir lo que Pablo le dijo a los creyentes en Roma. Pablo le dijo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de estudiar la palabra, si nosotros dejamos de escudriñar la palabra, nuestra fe se debilita. Nuestra fe se debilita. Pero no se trata solamente de un conocimiento como el que tenían aquellos judíos, porque ellos conocían la palabra. Sí,
Yo puedo estudiar la palabra, pero ¿cómo la estoy estudiando? Esta mañana en el ABC decíamos, la palabra no es un libro como cualquiera, no. La palabra no es un libro que leo y ya está, y aprendo. No, la palabra es un libro que nos nutre, nos limpia. Y no solamente eso, sino que aviva nuestro espíritu. Porque la letra mata, pero la palabra vivifica el espíritu. Y necesito ese alimento. Si yo no tengo ese alimento, seguramente que estoy débil, que voy mal, voy enfrentando mal la vida. Porque cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra, nos desnutrimos espiritualmente. ¿Cómo puede una persona que está desnutrida caminar? ¿Puede una persona desnutrida caminar? Puede. Es triste que ponga este ejemplo. No sé si ustedes han visto a los niños en África cuando están desnutridos. Esos niños necesitan de un tratamiento, de un cuidado para que ellos puedan luego levantarse y caminar. Déjame decirte que cuando dejamos de alimentarnos de la palabra, así está nuestro espíritu. Está así y no podemos caminar. Entonces necesitamos la palabra, ese alimento que es el que nos da vida para nosotros enfrentar la vida, caminar. ¿Sí? Otra cosa que Jesús le dice a los judíos es que Él conoce a sus ovejas. Él conoce a sus ovejas. Dice, yo las conozco. Y si volvemos al texto y recordamos lo que leímos, Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Y aquí, para tener un poco de cultura general y conocimiento de la historia, el pórtico de Salomón era un lugar previo a entrar al lugar santísimo. Era el patio anterior a la entrada al lugar santísimo. Y no sé por qué Jesús justo está allí en ese lugar, porque hasta ese momento, los judíos no podían comunicarse directamente con Dios. La única forma de que los judíos pudieran recibir lo que Dios quería hablarles era a través de un sacerdote. Había un sacerdote. Él entraba al lugar santísimo, el Señor hablaba con él y él le comunicaba al pueblo lo que le quería decir. Pero Jesús estaba en ese lugar porque previamente Él les había dicho que Él era la puerta. ¡Wow! Ya no necesitamos ese rito, ya no necesitamos ese lugar, ese sacrificio que hacían allí dentro. ¿Por qué? Porque Cristo ya había hecho el sacrificio. En ese momento Él no lo había hecho, pero lo iba a hacer. Él era la puerta, la entrada a la presencia de Dios. Él era la entrada a la presencia de Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿crees que Jesús es la puerta? ¿Crees que Él es la entrada a la presencia de Dios? Pues Él quiere tener una relación contigo y conmigo. Él nos está esperando. Él quiere conocernos. Y si yo no tengo una relación con Jesús, ¿cómo me va a conocer? ¿Cómo conoces tú a una persona? ¿Qué haces para conocer a una persona? La invitas a tomar un café, ¿sí? Le invitas a tomar un café, vas al café, le preguntas acerca de su vida. Uy, yo me voy a caer aquí. Le preguntas acerca de su vida, cómo estás, de dónde vienes, cuándo naciste.
Bueno, ahí le hacemos un escáner completo, ¿no? Y realmente es así. Si yo no me relaciono con alguien, yo no lo puedo conocer. Si yo no me relaciono con Jesús, Él no me conoce. Lo que Jesús les estaba diciendo a aquellos hombres, yo no los conozco. Yo no los conozco. El Señor nos pregunta en esta tarde, nos dice lo siguiente, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado? Entraré a él. ¿Y qué más? Cenaré con él y él conmigo. Las ovejas de Jesús se relacionan con él. Y no tienen una religión. Hermanos, hoy en día todavía hay religiones que creen que necesitan un sacerdote para que interceda ante el Padre por ellos. Todavía hay religiones que le hablan a una estatua de yeso. Puede ser que lo hagan porque la estatua no habla. Porque la estatua no les dice qué es lo bueno y qué es lo malo. A lo mejor es más cómodo eso, no lo sé. Puede ser, ¿verdad? Puede que sea más cómodo comunicarme con una estatua que no me habla. O puede que sea más cómodo comunicarme con mi corazón, escuchar los deseos de mi corazón y seguir los deseos de mi corazón. Porque cuando nosotros no tenemos una relación con Jesús, cuando nosotros no tenemos una comunión con Jesús, nosotros vamos caminando de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a lo que nos dice el corazón. ¿Sí? Ir ante la presencia de Jesús genera conflicto. Sí. ¿Por qué? Porque hay una verdad y hay una mentira. Y Jesús me va a decir siempre la verdad. Y la palabra siempre nos dice la verdad. Entonces, puede que no quiera yo reconocer la verdad. A lo mejor eso es lo que no me hace o no me permite tener una comunión con Dios. A lo mejor eso es lo que me aleja, que no quiero que Jesús me diga la verdad. ¿Puede ser eso? No lo sé. Pero hoy el Señor nos dice que Él conoce a sus ovejas. Y el tercer punto, me siguen. Dice Jesús, mis ovejas me siguen. Para yo poder seguir a Jesús, necesito negarme a mi verdad. En una oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿qué significa ese negarse a sí mismo? Ese negarse a sí mismo, ¿acaso no es renunciar a mi verdad para seguir la verdad de Jesús? ¿Acaso no es eso, seguir a Jesús? Porque ¿qué es seguir a Jesús? ¿Venir a la iglesia los domingos? No, hermano. Eso puede convertirse en un rito o en un hábito. Eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es imitarle a Él. Pablo decía, sed imitadores de mí, ¿cómo? Como yo soy de Cristo. Pablo no invitaba a imitar sus pensamientos, sus emociones, no. Él invitaba a los creyentes a seguir a Cristo, a ser imitadores de Él como Él lo era de Cristo.
¿Y eso qué implica? Que yo soy un pequeño Cristo, que yo sigo a Jesús, que yo sé lo que Él hizo, yo sé quién es Él y le sigo. Jesús decía, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos aquí somos mansos? Si hay mansedumbre, posiblemente haya menos conflictos, ¿verdad? ¿Qué es la mansedumbre? El control, el dominio propio. ¿Sí? Eso es seguir a Jesús. Hacer todo aquello que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Pero después de esto, después de estas tres cosas que Jesús le dice a aquellos hombres que hicieron, agarraron piedras para apedrear a Jesús. Dios mío, ¿nosotros lo habríamos hecho estando allí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces somos como esos judíos. Ignoramos el poder de Dios. Aquellos hombres ignoraban el poder que las palabras de Jesús tenía. Jesús le dice, no me crean a mí, pero creer a las obras que yo he hecho por medio del Padre. Y muchas veces nosotros ignoramos el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solo se dice, sino que el Señor la ha respaldado con sus obras. Nosotros no podemos respaldar nuestra palabra como Dios sí lo puede hacer. Aún así, es importante que nosotros sepamos que lo que da poder a nuestra palabra son nuestros hechos. ¿Sí? ¿Lo creemos? Nuestros hechos, yo puedo decir muchas cosas y no hacer nada. Entonces, ¿dónde está el valor de la palabra? Ahora bien, la palabra de Jesús era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sí y amén. La palabra de Dios está respaldada por sus obras. Dios dijo que se hiciera la luz y la luz se hizo. ¿Hay poder o no hay poder en la palabra de Dios? El Señor creó todo lo que vemos. ¿A través de qué? De su palabra. ¡Wow! Hay poder en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué a veces me avergüenzo? ¿Por qué a veces tengo miedo? ¿Acaso no es el evangelio poderoso? No me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. ¿Cuántos lo creen? Es poder para salvación. Y entonces, ¿por qué no predicamos la palabra? ¿Por qué no creemos en el poder de la palabra? Porque ignoramos el poder de Dios. ¿Acaso que no? Él es poderoso para romper la vasija y volverla a hacer. ¿Acaso no tiene Dios poder para limpiarnos y hacer algo nuevo en nuestras vidas? ¿Acaso no tiene Dios poder para quitarte esa depresión? Esa duda que te atormenta. Dicen los judíos, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? ¿Por qué no nos dices que eres Dios? No era la palabra
la que turbaba el alma era la incredulidad. Es la incredulidad la que turba nuestra alma, la que nos impide darle poder a la palabra y creer en ella. Hermanos, el Señor es Dios. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es Dios. Y el viernes el Señor nos confirmaba esta palabra. El Señor nos hablaba de la importancia de temer a Dios. El temor a Dios es necesario en nuestras vidas, porque muchos hombres de Dios lo demostraron a lo largo de su vida. Job, Salomón, David. ¿Qué dijeron ellos? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y por qué no tememos a Dios? ¿Por qué nos tomamos la palabra tan a la ligera? ¿Por qué no le valoramos? ¿Por qué no decidimos ponerla por obra en nuestras vidas? Creer que solo la palabra nos puede prosperar. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero luego le dio una serie de instrucciones, y esas instrucciones estaban basadas en el análisis, en la meditación, en el estudio de la palabra de Dios. Ponla por obra, medita en ella de noche y de día, que no se aparten de tu corazón. Y entonces tu vida prosperará. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, Jesús no se queda en ese lugar. Jesús no era de conflictos, como muchas veces lo somos nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros nos hubiésemos quedado ahí discutiendo con los judíos. No, que yo tengo la palabra, la verdad, no, que tú no tienes la verdad. La verdad la tengo yo y te explico porque la palabra dice aquello y lo otro. Empezamos a enlazar versículos y, hermanos, no caigamos en eso. Jesús no vino a este mundo para dividir, aunque sí van a haber divisiones. ¿Por qué? Porque algunos van a decidir creer en Jesús y otros no. Pero los que hemos creído en Jesús, los que estamos dentro del redil, no estamos para fomentar divisiones. No estamos para generar conflictos. Estamos para vivir en la unidad del Hijo de Dios, en la unidad del Espíritu Santo, que es el único que tiene la verdad. Ese es el que nos guía a toda verdad. Es Él, nadie más. Y Jesús decide irse al otro lado del Jordán. Y dice el texto que allí estaba predicando Juan. Juan no hizo milagros. Dice que no hizo ningún milagro. Bueno, no fue necesario. A veces los milagros son necesarios para que las personas puedan creer. Pero Dios no vio necesario en el propósito de Juan que él hiciera milagros. Ahora bien, Juan predicó un evangelio, que era el evangelio del arrepentimiento. Y si hoy nosotros estamos confrontándonos con la palabra, si hoy nosotros estamos dudando de la palabra, yo quiero darte una buena noticia. El arrepentimiento es el único que resuelve el conflicto.
¿Sí? ¿Recordamos? ¿Sí? ¿Recordamos cuál era la pregunta? ¿Cuál es el mayor conflicto que el ser humano ha experimentado a lo largo de la historia? El mayor conflicto, hermanos, es el estar de espaldas a Dios. Y por eso Cristo vino a este mundo, vino a reconciliarnos con el Padre, a que ese conflicto desapareciera. ¿Sí? ¿Cuántos aquí se han reconciliado con el Padre? Y si hay alguien aquí que no se ha reconciliado con Dios, Padre, hoy es el día. El Señor quiere tocar a tu corazón. El Señor está a la puerta y llama. Y hoy es el día en el que el Señor quiere que tú te gires y le digas: Señor, me arrepiento. Me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento con convicción, no con una emoción, sino con convicción. Me arrepiento de la vida que he vivido hasta ahora y te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Y el Señor está dispuesto a limpiarlo y a olvidarse de todo, como lo decía el pastor. No traigas a tu memoria las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por el poder de la palabra de Dios. Y en esta mañana el Señor quiere limpiar tu corazón. Y resulta que cuando Jesús llega a ese lugar, parece que la palabra, el evangelio de arrepentimiento, había traído frutos. Porque aquellos hombres que estaban allí no se opusieron a Jesús. ¿Qué sucedió? Sucedió que aquellos hombres aceptaron a Jesús. Aquellos hombres creyeron en Jesús. Solo el arrepentimiento. Aquellos hombres se arrepintieron de sus pensamientos, entregaron sus verdades. ¿Quieres entregar en esta mañana tus verdades al Señor? Sí. A veces somos cabezones, ¿no? A veces nos negamos a soltar. Y le damos vuelta a pensamientos que nos hacen daño. Le damos vuelta a pensamientos que nos dicen: no perdones. Te hirió. Te dijo una palabra muy fea. No va a cambiar nunca. Y ahí está el conflicto. Porque te voy a decir algo. El mayor conflicto no es el que tenemos con la familia. El mayor conflicto no es el que tenemos con nuestros compañeros de trabajo. El mayor conflicto no es el que tenemos con nuestros amigos. El mayor conflicto no es el que tenemos con nuestros vecinos, con nuestros padres. El mayor conflicto está aquí adentro. El mayor conflicto es interno. Ese conflicto se resuelve cuando nosotros aceptamos a Jesús. Déjame decirte, tus pensamientos están luchando entre aceptar o rechazar a Jesús. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque aceptar a Jesús no es solo hacer una oración. No. Aceptar a Jesús va más allá. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador significa
que podemos oírle, que le oímos, que le buscamos y que le seguimos. ¿Sí? ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús en esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos a aceptar a Jesús en esta mañana? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento, un poquito más, no te pido más tiempo. Y que busques el rostro de Jesús. No busques el rostro de ninguna persona. Si posiblemente ahora hay un conflicto en tu vida, quita esa imagen de tus pensamientos y enfócate en Jesús. Él es la fuente de gracia. Recibe la gracia de Jesús. Llénate de su gracia. Llénate de su perdón. Llénate de su amor. Su amor es el único que puede cubrir los errores. Solo el amor de Jesús. Y dile en este momento: Señor, yo te necesito. Yo te necesito porque quiero entregarte mi vida. Quiero oír tu voz. Quiero tener una relación contigo, Jesús. Quiero que seas mi amigo. Aquí estoy, Señor, y te entrego todas mis cargas. Te entrego todo mi afán. Te doy a conocer todo aquello que está agobiando mi vida. Todo aquello que está atormentando mi alma. Te lo entrego. Quiero seguirte, Jesús. Quiero ser más como tú. Oh, Santo. Te doy gracias porque tú tienes misericordia con nosotros, Señor.